yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me ha convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Un hermoso día, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo de adoración y celebración. Agradecemos su sintonía por nuestro canal de YouTube, por Facebook y por las ondas de Radio Unión 90.3 FM. Les invitamos a unirse al tiempo de ayuno y oración que estamos viviendo juntos como congregación y en unidad con las iglesias de la denominación. Estamos iniciando un nuevo mes y queremos dar la honra y gloria a nuestro Padre Celestial por la vida y la salud que nos concede. Compartiremos más adelante la Cena del Señor. Tengan listos los elementos. Ahora pónganse de pie y agradezcamos juntos. Padre, mi corazón está confiado en ti. Oh Dios, con razón puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Despiértense, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder.
Señor, en esta mañana te honramos, te glorificamos por lo que tú eres, porque eres ese Dios grande y maravilloso en quien podemos confiar. Gracias por el milagro de la vida que nos concedes cada mañana. Gracias por la salud y tu provisión perfecta con la que nos bendices. Te alabamos, te glorificamos. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dispongamos nuestro cuerpo, alma y espíritu para alabar y adorar a nuestro Dios. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino
Damos gracias al Señor porque hemos podido alabar y glorificar su nombre. Y ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema del domingo anterior, imitando a Dios. Y como es de su conocimiento del domingo anterior, pues estuvimos hablando sobre el hecho de que necesitamos, al igual que Dios, amar la verdad y aborrecer la mentira. Y decíamos que amar la verdad significa vivir pensando, hablando y actuando de acuerdo a la verdad de Dios. Y cuando decíamos sobre que debíamos aborrecer la mentira, decíamos que significa que usted y yo necesitamos detestar, alejar de nuestra vida todo lo relacionado a la mentira, a ocultar la verdad o a engañar a otras personas. Hoy vamos a analizar la importancia de amar la justicia e aborrecer la injusticia, porque Dios ama la justicia y aborrece la injusticia. Quiero llevarle a la Biblia, al Salmos capítulo 11 y el versículo 7. Y dice así: pues el Señor es justo. Y nótese lo que dice: Él ama la justicia. Él ama la justicia. Dios ama la justicia. Pero ¿qué significa que Dios ama la justicia? Y para poder tener una idea clara de lo que significa que Dios ama la justicia, para nosotros también amarla, necesitamos puntualizar qué significa la palabra justicia. Vamos a proyectarle aquí en la pantalla varios conceptos seculares acerca de la justicia. Y el primero que usted encuentra ahí dice así: la justicia es una serie de valores esenciales, es decir, importantes, sobre los cuales debe de basarse una sociedad y el Estado. El otro concepto dice que la justicia es el conjunto de pautas, criterios que establecen un marco adecuado, escuche bien, para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, es decir, diciendo lo que debe de hacerse, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción con otros. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia? ¿Qué es la justicia de acuerdo a la perspectiva bíblica? Y hay 4 cosas muy marcadas en las cuales la Biblia hace énfasis en relación a la justicia. La primera es que en la Biblia la palabra justicia, cuando se la traduce al original, significa derecho, recto. Es decir, que en la Biblia la justicia significa hacer lo correcto, lo que es justo. La segunda cosa que hace énfasis la Biblia acerca de la justicia es que la justicia es un atributo de Dios. Dicho de otra forma, la justicia es parte de la naturaleza, del carácter de Dios. Es parte de su ser. Por eso es que la Biblia dice que Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Dios siempre, escúcheme con atención lo que le voy a decir, Dios siempre hace lo correcto, lo que es justo, siempre. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios siempre tiene que hacer lo que es correcto, lo que es justo? ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla. Porque Dios es santo, santo, santo. Déjeme decirle algo que puede sonar risible, pero estoy seguro que le va a llamar la atención. Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer.
Dios no puede mentir. Dios no puede robar. Dios no puede falsear algo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Como que el ser santo lo motiva, si vale la expresión de la palabra, lo impulsa a que Dios siempre haga lo correcto, lo que es justo. Y no sé por quién voy a decir esto, pero muchas veces nosotros los seres humanos, consciente o inconscientemente, culpamos a Dios de aquellas situaciones difíciles que a veces golpean a nuestra vida. Como por ejemplo una enfermedad catastrófica que puede venir a nuestra vida o la vida de algún familiar. La muerte de un ser querido, la pérdida del empleo o la rebaja del sueldo o los problemas laborales o los problemas económicos que a veces llegan a nuestra vida. Y preguntamos muchas veces, Dios, ¿por qué? Como si Dios fuera el culpable, como si Dios nos estuviera enviando directamente eso a nuestra vida. Déjeme decirle algo, poniendo el dedo en la Biblia. Como decía el hermano David Erl, Romanos capítulo 5, el verso 12, dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, escuche bien, la muerte pasó a todos, por cuantos todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado? ¿Por quién entró el mal al mundo? No fue por el Señor, fue por nosotros los seres humanos. Y lastimosamente, este mal llamado pecado no vino solo, vino arrastrando a la muerte. Entonces, muchas cosas que suceden en esta vida, que golpean nuestra vida, no tienen nada que ver con el Señor. Tienen que ver con el hecho de que vivimos en este mundo caído. Lo tercero que dice la Biblia acerca de la justicia es que en el reino de Dios debemos de vivir de acuerdo a la justicia de Dios. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice así: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. Este texto nos pone cara a cara con una realidad. Dios tiene un reino. Dios tiene un gobierno. Y ese reino, ese gobierno es espiritual. Y en ese reino hay una justicia, la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos que en ese reino hay normas, hay principios, hay mandamientos que rigen ese gobierno divino. Ahora, la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16, en palabras de Alberto Lloví dice así: toda la escritura, es decir, todo lo que se encuentra en la Biblia, es inspirado por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche bien, instruir en justicia. ¿En qué justicia? No en la del ser humano, sino en la de Dios. Eso significa que en la palabra de Dios encontramos las normas, los principios, los mandamientos del reino de Dios. Esto me hace pensar, y no sé por quién lo voy a decir, que cuando una persona recibe a Jesús como el Señor, como el Salvador de su vida, la Biblia dice que nace de nuevo. Y Dios automáticamente en Cristo lo hace sentar en lugares celestiales. Es decir, llegamos a ser parte del reino de Dios, de ese reino espiritual, parte de la familia de Dios. Entonces, de ahí para adelante, necesitamos aprender a vivir no de acuerdo a las normas de este mundo primariamente, sino de acuerdo a las normas, principios, mandamientos del reino de Dios.
Necesitamos, por eso dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscarla significa conocer esas normas, conocer esos mandamientos, conocer esos principios y vivir de acuerdo a aquellos. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo nos golea, nos engatusa, nos engaña. ¿Por qué? Porque nos lleva a orar, leer la Biblia, hasta estudiar la Biblia, a ayunar, pero vivir haciendo lo que pensamos y lo que sentimos. Es decir, vivimos de acuerdo a nuestra justicia y a veces nos amoldamos a la justicia de este mundo que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dios no puede moverse en nuestra vida como Él quisiera. Dios no puede, no es que no quiere, proveer para nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a nuestra justicia. Y lo cuarto que dice la Biblia en relación a la justicia es que Dios es el Rey. Y un día Él va a juzgar a todo ser humano. Quiero motivarle a que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él juzgará al mundo con justicia, escuche, con justicia, y a los pueblos con rectitud. Dios es un Rey justo. Y un día Él va a juzgar a todo ser humano en esta tierra. Usted y yo vamos a estar sentados delante de la presencia del Señor y vamos a ser juzgados por Él. Eso significa que vamos a rendir cuentas al Señor. Y yo siempre digo que las personas que más van a estar sentadas, si es que están sentadas y no están de pie, delante de la presencia de Dios, son aquellos que somos padres. Y vamos a dar cuenta a Dios de cada hijo que nos dio, que le enseñamos, cómo le instruimos y suplimos nuestras necesidades. Si fuimos de bendición para ellos o fuimos de maldición. Y ahí no vamos a poder mentir, ahí no vamos a poder cuentear a Dios, como a veces cuenteamos o engañamos a otras personas. Y no sé por quién lo voy a decir, pero ahí también van a estar sentados durante buen tiempo los abogados, los doctores, las enfermeras, los maestros, aquellos que por su formación son parte neurálgica aquí en nuestra sociedad. Y cómo no, van a estar sentados, y creo que son los que más tiempo van a pasar, los políticos. Los políticos van a pasar buen tiempo sentados, rindiendo cuenta al Señor. Ahora, habiendo resumido, si vale la expresión de la palabra, lo que significa la palabra justicia desde el punto de vista secular y desde el punto de vista bíblico, podemos responder ahora a la pregunta: ¿qué significa que Dios ama la justicia? Significa que Dios valora, aprecia, hacer siempre lo correcto. Dicho de otra forma, para Dios es agradable, le produce satisfacción actuar de acuerdo a lo que es justo, hacer lo que debe de hacerse. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Debemos de amar la justicia porque Dios ama la justicia. Y para nosotros, amar la justicia significa vivir de acuerdo a las normas, principios, mandamientos establecidos por Dios. Vivir de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Vamos caminando hacia nuestra patria celestial, aleluya.
hacia esa morada, a encontrarnos con el Rey de Justicia. Necesitamos vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Es decir, vivir para hacer lo que es correcto, lo que es justo, el bien a los demás. Delante de los ojos de Dios. No para que nos vean los demás, sino para que nos vea el Señor. Ahora, eso implica algo muy importante. Algo muy significativo. Para poder amar la justicia necesitamos imperiosamente valorar su justicia, valorar sus normas, apreciar sus mandamientos. Entonces solamente ahí vamos a vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Esto me hace pensar en la trampa que el enemigo siempre utiliza para aquellos que somos hijos del Señor. Siempre nos lleva a aborrecer muchos mandamientos, a aborrecer muchas normas, a rechazarlas. Esto me hace pensar en Adán y Eva. Dios le dio una norma a Adán y a Eva. Pueden comer de todos los frutos que dan estos árboles, menos de uno. Y vino el enemigo. Oye, ven acá. Y puedes comer de todos. No, de todos no. Solamente no puedo comer del que está en el medio. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no lo coma. No, Él sabe. Y por ahí la cuenteó a ella y después lo cuenteó a él. Y terminaron aquello que sabían que Dios quería que no haga haciéndolo. Lo mismo sucede hoy en día. El enemigo trabaja en la vida de cada hijo de Dios para hacerle pensar, para hacerle sentir que ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas, ciertas leyes no están bien, están mal, que Dios se ha equivocado. ¿Para qué? Para que no las tomemos en cuenta, para que no la obedezcamos y después venga la factura a nuestra vida. Y entre esa factura es no poder percibir que Dios suple nuestras necesidades, porque hay que buscar el reino de Dios, la presencia de Dios, el hablar de Dios, pero también hay que buscar la justicia de Dios. Entonces ahí Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra de Dios. Mire, querido hermano, querido amigo, no sé por quién lo voy a decir, pero estos tiempos es de decidir cómo vamos a vivir. Porque no son tiempos fáciles y necesitamos experimentar de la provisión milagrosa de Dios. Que Dios abra puertas, que nos dé sabiduría para poder emprender negocios, etcétera, etcétera. Eso implica vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Ahora, déjeme decirle que cuando alguien vive para amar, para actuar de acuerdo a la justicia de Dios, vienen beneficios a su vida. Sí, Dios bendice, como estamos enmarcando esto, puntualizándolo. Dios trae bendiciones para su vida. Quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, note lo que dice, se agrada del que le teme y hace justicia. Mire, el texto bíblico dice que Dios se agrada, Dios se complace, Dios se alegra de aquel que le teme y hace justicia. Ahora, en el contexto bíblico, de quien Dios se estaba agradando era de un hombre llamado Cornelio. Usted puede encontrar en el verso 1 en adelante sobre la vida de Cornelio. Sí, Cornelio estaba viviendo una vida grata al Señor, viviendo de acuerdo a la justicia, haciendo lo correcto, lo que era justo, y Dios estaba en el cielo
complacido. La pregunta es, ¿qué hizo Dios por Cornelio? ¿Por qué la pregunta? Porque lo que hizo con Cornelio es lo que quiere hacer con usted y conmigo. Y lo primero que hizo Dios por Cornelio fue, escuchó sus peticiones. Un día mientras estaba orando, dice que de pronto irrumpió en el lugar donde estaba orando Cornelio un ángel. Y el ángel le dijo, oh Cornelio, tranquilo, tranquilo, no te asustes. Voy a decirte algo importante. Tus oraciones han llegado al cielo. Han sido escuchadas por Dios. Y lo que le has estado pidiendo, Dios te lo va a conceder. Hermano, en la medida en que usted y yo vivamos una vida correcta, haciendo lo justo, lo agradable al Señor, nuestras oraciones van a poder llegar a los oídos del Señor. Y Él nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. La segunda cosa que hizo Dios por la vida de Cornelio es que llenó su vida con la persona del Espíritu Santo. El ángel no solamente le dio la noticia, le dijo, mira, Dios ha escuchado tus oraciones, sino que también le dijo, envía a ver a un hombre llamado Pedro que se encuentra en tal y tal lugar. Cornelio fue obediente, lo mandó a ver, Pedro vino, y mientras estaba ahí en la casa, predicó el mensaje del Evangelio, y mientras predicaba el mensaje del Evangelio, Dios derramó de su Espíritu Santo sobre la vida de Cornelio y los que estaban allí. Créamelo, me emociona pensar que para Dios es tan valioso el hecho de que usted y yo vivamos haciendo lo correcto, lo justo delante de Él, que derrama, que llena la vida de la persona que ama y hace la justicia del Señor. Qué tremenda motivación. Pero no solamente que, como hemos visto, Dios ama la justicia, sino que también la palabra de Dios dice que Él aborrece la injusticia. Quiero llevarle al libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 16. Acompáñeme, fije su mirada en lo que dice el texto. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. El texto dice que Dios abomina a aquel que hace injusticia. Y la palabra abominar, estuve investigándolo, significa repugnancia. Es más o menos cuando una persona va caminando y de pronto ve algo que le produce asco. Puede ser que un perro comience a vomitar, puede ser que una persona comience a vomitar y uno se le revuelven las tripas y uno rechaza y uno tiende a distanciarse de aquello. La injusticia, que es sinónimo de hacer el mal, de producir o hacer una maldad, es lo que le produce a Dios. Increíble, pero es verdad. Cuando alguien actúa de una forma injusta, o dicho de otra forma, no actúa de acuerdo a la justicia de Dios, no actúa haciendo el bien, lo correcto, lo que es justo, Dios rechaza a la persona que está haciendo eso. Dios se distancia, suena duro, pero es verdad. Porque la Biblia lo dice. De igual manera usted y yo necesitamos aborrecer la injusticia, no en la vida de otras personas. Eso es fácil. Sino en nuestras vidas. Necesitamos urgentemente rechazar todo aquello que no es correcto, que no es justo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar, dentro del marco de nuestra familia, aquellos que somos padres, aquellos que somos hijos.
Porque en la medida que vivamos para hacer lo que es justo, lo que es correcto dentro del marco de nuestra familia, dentro del marco de la iglesia, dentro del marco de la sociedad donde vivimos, todo va a poder, todo va a crecer. Yo me hice una pregunta. Yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar la justicia? ¿Cómo puedo llegar a valorar, a apreciar tus normas, tus mandamientos y vivir de acuerdo a aquellos? Y rechazar la injusticia en mi vida. ¿Cómo puedo hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y rápido vino la respuesta a mi mente. Mire, en la medida que pasemos tiempo de calidad con Dios, a solas, sin apresuramiento, para estar con Él, para disfrutar de Él. Esa cualidad de Dios se va a impregnar en nuestras vidas. Y lo que Dios ama, que es la justicia, y como hablamos el domingo anterior, la verdad, se va a impregnar en nuestro ser. Y vamos a comenzar a amar la justicia. Y aquello que Dios aborrece, que es la injusticia, vamos a aborrecerla primariamente en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés descendió del monte después de haber pasado 40 y 40 noches en la presencia del Señor, dice que su rostro reflejaba una luz. Él no se había dado cuenta. Y cuando usted lee todo el libro de Éxodo, usted se da cuenta que es algo repetitivo. Él iba a la presencia de Dios y reflejaba la presencia de Dios. Él tuvo que comenzar a utilizar algo que pudiera cubrirle aquello. Hoy más que nunca necesitamos crecer en nuestra vida de oración, crecer en nuestra vida de clamor, crecer en la búsqueda del rostro de la presencia del Señor. Para que Él nos limpie, para que impregne esas cosas tan hermosas que hay en su vida, como amar la justicia y aborrecer la injusticia. Ahora, quiero concluir mostrándole las estadísticas de contagios y de muerte acerca del COVID. Muy bien, quiero que usted se fije en los datos que están ahí. El primer dato es la cifra de contagiados, que son 60.657. De ahí sigue la segunda cantidad, que es la de los recuperados, 5.900. Y la tercera cifra son de los muertos, 4.700. Ahora, quiero que mire en la parte inferior de la primera cifra. Ahí hay un signo de más y el número 1.171, que significa que son la cantidad de infectados últimos. La última cantidad de infectados, que ya están añadidos a la cantidad total. Y también, si seguimos de largo, vamos a encontrar también un signo y una cantidad abajo de los que están como confirmados ya muertos. Y está el más 61. Es decir, que la última cifra de personas que se murieron fueron 61. Es decir, que en un día hubieron alrededor de 1.171 contagiados y 61 muertos. ¿Pero por qué? ¿Por qué avanzamos a pasos agigantados, si vale la expresión de la palabra, con esa cantidad de contagiados y con esa cantidad de muertos? Y la respuesta es sencilla. Los ecuatorianos tenemos problemas en cumplir con las normas. Y cuando le digo normas, ¿no cree usted que viene a su mente la palabra rápido justicia? Claro que sí.
No estamos cumpliendo con las normas de bioseguridad. No estamos utilizando las mascarillas que debiéramos utilizar. No estamos saliendo los días que de verdad deberíamos salir. Me gusta ver las noticias y me da tristeza ver a personas que las encuentran celebrando el cumpleaños de un familiar. ¿Y ustedes qué están haciendo? No, que estamos aquí entre familia, celebrando los cumpleaños. Pero la norma dice 2 metros de distancia. No, es que estamos celebrando el cumpleaños. Y otros que no solamente no cumplen las normas de la distancia de 2 metros, sino que están bailando, están bebiendo al frente de su casa o en cualquier otro lugar. Y me da tristeza decir que hay muchos hijos de Dios que tampoco han cumplido con esas normas de bioseguridad. Y es por eso que cada día van a seguir los casos creciendo y más muertes. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo lo establecido, lo correcto, lo que es justo. Y cuando entrevistan a alguien, esa persona siempre pone un pero, dice, pero, y hay unos que dicen, no tengo que comer, tengo que salir a trabajar. Entonces es un pero, un argumento, no estoy diciendo si es bueno o malo. ¿Sabe qué? Pasando de lo físico, espero haber llamado ya su atención, quiero pasar a lo espiritual. Lo mismo es en el reino de Dios. Hay muchos hijos de Dios que no cumplen con lo establecido por Dios, con las normas, con los principios, con los mandamientos, porque no los valoran, no los aprecian. Entonces el COVID-19 espiritual, ¿cuál es, pastor? El pecado. Infecta, contamina la vida de estos hijos de Dios. Y a muchos de ellos los lleva a enfermarse espiritualmente. Ya no viven por fe. No oran, no leen la Biblia. O si la leen y oran, no la obedecen. Viven en la carne, en enemistades, con odio, con resentimiento, murmurando y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque han permitido que el pecado enferme sus vidas. Y hay otros que el COVID los lleva a la muerte espiritual. Es decir, abandonan la fe. Necesitamos urgentemente entender la importancia de que Dios ha dejado su justicia para que usted y yo, que hemos recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida y que somos parte del reino de Dios ahora, vivamos de acuerdo a ella y así Dios traiga protección espiritual a nuestras vidas. Quiero motivarle a usted a que tome un compromiso con Dios de comenzar a crecer en su vida de oración, de buscar el rostro de Dios, de trabajar, de esforzarse para estar a solas con Él, buen tiempo, adorando y diciéndole, Señor, no quiero más nada que tu presencia en mi vida, limpiándome e impregnando lo que hay en ti. Ese amor a la verdad, ese amor a la justicia que venga a mi vida. Y créame lo que si usted hace eso, la persona del Espíritu Santo va a impregnar el amor a la justicia de Dios. Entonces usted va a valorar las normas, los mandamientos, los principios, los va a apreciar, van a ser gratos para usted. Y va a comenzar usted a vivir de acuerdo a ellos, haciendo lo recto, lo que es justo delante de los ojos del Señor.
Y Dios va a escuchar sus peticiones. Y Dios va a llenar su vida de la presencia del Señor. Que habitar en la presencia de Dios sea su meta en estos tiempos. Y así usted pueda imitar a Dios. Padre, doy gracias por tu presencia, doy gracias por tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, suplicándote que tu presencia se manifieste en aquella persona que ha estado escuchando o ha estado viendo en este tiempo, Señor. Que tu presencia, Señor, llene su vida. Espíritu Santo, guíale en este tiempo. Y le motivo a usted a que cambie de posición. Doble sus rodillas delante de la presencia de Dios y busque de su rostro en este momento. Busque de su presencia y dígale: Señor, quiero que me ayudes a crecer. Quiero que impregnes en mi ser la meta de buscar tu rostro, Señor. Quiero estar contigo a solas, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu hablar y que tú llenes mi vida con tu presencia y que la presencia del Espíritu Santo pueda impregnar en mi vida ese amor a las normas, a los principios, a los mandamientos, a tu justicia, Señor. Y así yo pueda vivir amando tu justicia y aborreciendo aquello que es injusto, que es correcto. Es lindo poder experimentar de la presencia del Señor y disfrutar de ella. Déjeme decirle que el Señor le ama. Y este tiempo quiere santificar y quiere limpiar su vida. Como habíamos quedado, hoy vamos a participar de la Santa Cena. Espero que tenga sus elementos ahí bien preparados, su jugo de uva y su pan. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, oramos levantando la copa, levantando el pan delante de tu presencia para que tú los bendigas, Señor. Que tú los utilices y sirvan de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de aquello que simboliza el cuerpo de Jesús molido en la cruz por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos de aquello que simboliza la sangre de Jesús derramada en la cruz por nuestros pecados. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder anunciar tu venida y tu pronto retorno, Señor. Oro por cada hermano que hoy ha participado de este tiempo de la Santa Cena. Que tu presencia termine de llenar su vida. Que pueda sentir que tú le estás protegiendo y le estás cuidando en este tiempo. Utiliza estos elementos para fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ahora quiero compartir con ustedes algunos anuncios. El viernes pasado hemos iniciado el entrenamiento online para servidores en Casas de Paz. Damos gracias al Señor por quienes han respondido a la invitación y se han inscrito. Creemos que está en el mismo corazón de Dios que cada uno de sus hogares se constituyan en una casa de paz. Ese será el instrumento para que Dios derrame sus bendiciones a su familia y a nuevos creyentes. El día de mañana estaremos enviando la lección número 1 por el chat de materiales. Esté atento. Si aún hay alguien más que desee inscribirse, llámeme
o envíeme un WhatsApp. El día martes 7 de julio tendremos Noche de Clamor. Si tiene motivos de oración, comparte en el chat de la iglesia para que juntos estemos orando por ello. El jueves 9 de julio, la meditación de la palabra con familia, en Casas de Paz. Las guías las estaremos enviando oportunamente. Al igual que hoy, el próximo domingo 12 de julio, estaremos celebrando al Señor a las 10 de la mañana vía Facebook, canal de YouTube y por Radio Unión FM 90.3. Para finalizar, comparto con ustedes esta bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Hasta la próxima semana.